El Señor le bendiga. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. En todo momento Dios es bueno. Pertenezco a la iglesia Tabernáculo de la Unción, Pastor Reyes Martínez, en Arlington. Le doy gracias al Señor por el privilegio de permitirme estar aquí para ministrar a los jóvenes sobre todo, pero ministrar a la iglesia también una palabra que el Señor ha dado a mi vida. Yo sé que será de bendiciones para cada uno de ustedes. Nos gozábamos anoche con la palabra del Señor, lo que el Señor hablaba. Levanten la mano los jóvenes que estuvieron aquí anoche. Gloria a Dios. Amén. ¿Recibieron algo del Señor? Yo creo que el silencio es un amén. Pero le doy gracias al Señor por este privilegio. Quisiera una vez más presentar a mi esposa, Génesis. Amén. Es el que lleva cargando, es el menor. Amén. A mis hijos Samuel, Eliana, Ethan. Amén. Le doy gracias al Señor por cada uno de ellos. Igual, el tiempo avanza, pero quisiera presentar a unas personas muy especiales que me han ayudado toda mi vida. Me hubiese gustado ver a nuestro hermano Cecilio Fuentes. Él fue nuestro primer pastor cuando mis padres aceptaron a Cristo. Entonces, de verdad que lo amamos bastante. Amén. Pero quisiera presentar a unas personas que desde niño me instruyeron los caminos del Señor. Amén. Y si algo he aprendido de ellos es tratar de honrarlo lo más que yo pueda. Y ellos decidieron venir. Amén. Nadie nos invitó, pero oyeron. Y porque oyeron, quisieron venir. Papá, mamá, si se ponen de pie. Ellos son los que ven la palabra del Señor cumplida. Porque los padres quieren siempre lo mejor para sus hijos. Y cuando los padres ven que Dios usa a uno de sus hijos de alguna manera o de otra, que simplemente les sirve, que tal vez no están acá arriba predicando, hablando una palabra, pero que sirven al Señor, sus padres, aunque no, ninguno, y yo creo que todos estamos, yo que soy padre de uno de 6, uno de 3, uno de 2, sé que no soy perfecto. Mis padres no lo fueron, pero sé que Dios estaba con ellos. Y sé que lo que yo aprendí con ellos, si hoy lo pongo yo en práctica, Dios va a hacer lo mismo con mi vida, con la generación mía. Amén. Y Dios va a bendecir a cada generación, el cual, mientras yo honre a mis padres. Amén. Sin tomar más tiempo, reciban saludos de nuestro pastor Rey Martínez. Amén. No pudo estar aquí con nosotros, pero reciban saludos de parte de él. Lo pido que si nos ponemos de pie. Inclinemos nuestro rostro, levanta tu mano y extiéndala hacia acá. Y pido al Señor que el Señor ministre a su vida en esta tarde, que el Señor ministre a su corazón, que el Señor use mi vida para traer una palabra que usted y yo necesitamos. Amén. Padre, te damos gracias por este privilegio, gracias porque podemos, Señor, estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, alabándote, bendiciéndote, Señor. Gracias, Señor, porque has sido fiel, Señor, y siempre lo serás. Eres un Dios bueno, Señor. Eres un Dios grande, Señor, en la lucha, en la prueba, Señor, en la dificultad, en la abundancia. Cuando hay, Señor, cuando no hay, tú eres bueno, Señor. Padre, queremos honrarte en esta tarde, Señor, y pedirte que tú, Padre, ministres a nuestros corazones, Señor. Padre, atamos y paralizamos toda obra de las tinieblas, Señor, todo aquello que quiera levantarse en contra del propósito que tú tienes, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, para estos jóvenes, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, te honramos, Señor. Pedimos, Señor, que tú, Padre, que nuestros corazones y nuestras vidas sean abiertas a tu palabra, Señor. Sean abiertas, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias, precioso Rey. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive, gloria a Dios.
Amén. Quisiera que si me acompañan a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Les decía a los jóvenes el día de anoche, les decía, el Señor, cada vez que nosotros escuchamos la palabra del Señor, Dios quiere hablar y ministrar a nuestras vidas, ¿verdad? Él siempre quiere ministrar algo a nosotros. Es importante que, yo sé que todo ¿me entienden? Pero es bueno que tú traigas algo con que escribir. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar algo a tu vida. Y lo que Dios me habló a mi vida a través de esta palabra, tal vez sea diferente a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Alguna necesidad por la cual tú estés pasando o algo que el Señor quiera ministrar a ti. Les decía, si tienen iPhone, si tienen su libreta, si tienen su Biblia, márquenla, pero siempre escriban lo que el Señor hable a sus vidas, a sus corazones. Amén. Porque así se nos hace más fácil ponerla en práctica, ponerla por obra. ¿Dicen amén? Pero 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Amén. Dice la palabra del Señor así. Es un versículo muy corto pero muy poderoso. Amén. El tema de esta campaña, ¿cuál es, iglesia? ¿Jóvenes? ¿Cuál es? A ver, jóvenes, fuerte. Amén. Entonces, ¿lo tenemos, iglesia? Vamos a leer todos juntos, ¿les parece? La palabra del Señor se lee bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, 1, 2 y 3. Porque por fe andamos, no por vista. Una vez más. Porque por fe andamos, no por... Una vez más. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué es que andamos, iglesia? Por fe. Y no por... Entonces lo que nosotros vemos con nuestros ojos carnales pueden ser que sean engañosos, ¿sí o no? Puede que nos engañen. ¿Por qué? Porque si tú estás pasando algún problema, alguna situación en tu vida y tú estás viendo como que va la cosa de mal en peor, tú dices, bueno, pues lo que yo estoy viendo, y como toda mi vida he creído, obviamente, como dice, hay que ver para creer. Se te es difícil tratar de tú comprender lo que ahora la palabra del Señor te habla. Entonces, con los jóvenes que estaban aquí anoche hablábamos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no se ve. Es decir, no puedes ver con tus ojos carnales, tienes que ver con tus ojos espirituales. Y entonces, al hacer eso o al tú querer hacer eso, hay cosas que suceden dentro de ti. Y les explicaba y les decía que si yo le enseño a Ethan, a mi hijo menor, le digo desde su temprana edad, desde 2 meses que tiene, le digo esa pared es azul, ¿él qué va a creer toda su vida? Amén. Pero para hacerse la corta, la palabra del Señor, como la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, entonces si nosotros siempre como hijos de Dios estamos escuchando y leyendo y buscando en la palabra del Señor, entonces esa fe viene dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces mi Padre que está en los cielos, que nos enseña, eso empieza a hacer que en nuestra mente. Dice la palabra del Señor que nuestra mente es renovada cada día. ¿A través de qué? A través de la palabra del Señor. Si la fe viene por el oír la palabra del Señor, entre más estemos en este libro o en la palabra del Señor, nuestra fe aumenta. Y ya cuando venga la situación, cuando venga el problema, entonces tú puedes enfrentarlo. Tú puedes estar seguro que lo que tu Padre que está en los cielos te habla, tú puedes obedecer y estar aunque pase lo que pase. Ayer hablábamos sobre la fe y el tema de anoche. ¿Recuerdan cuál era, jóvenes? Ejemplo en mi fe. Ese que lo iba a decir. Amén. Pero en esta noche, ya que hemos hablado acerca de la fe el día de ayer, quiero hablarles acerca de la fe probada. O sea que sabemos que la fe viene por el oír, y cuando tenemos esa fe que Dios pone dentro de nosotros a través de su palabra, a través de escucharla, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. Tiene que ser probada. En el Hijo de Dios nuestra fe debe de ser probada. Entonces quisiera hablar de 3 personas en la Escritura que de alguna forma el Señor les habló. El Señor los probó su fe, probó si realmente le creían a Él o no.
Amén. Así es que decía ese versículo que por fe andamos y no por vista. Aleluya. Si vamos a Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice lo siguiente. Si gustan solo escríbanlo. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible, digan conmigo, imposible. ¿Agradar a quién? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si en nosotros no hay fe, si en nosotros no está la palabra del Señor, como jóvenes, como adultos, ¿cómo es que vamos a creerle a Dios por lo que queremos que Él haga en nosotros? No hay manera de que yo le pueda decir: Señor, quiero que hagas esto, pero solo le pido, y le pido sin fe. Entonces esta escritura nos habla y sinceramente nos demanda de algo. Nos dice: si tú quieres agradar a Dios, debes de creer que le hay. En otras palabras, debes de creer que Él es cierto, que Él es verdadero, que Él te hizo, que Él tiene planes y propósitos en tu vida. Y cuando tú creas eso, when you believe that, entonces lo que sucede dentro de Él es que Él premia esa fe. En otras palabras, cuando tú estás pasando una situación, digamos que se te acabó el trabajo, o para los jóvenes, que la beca que tenías para la universidad se fue, o algo sucedió en tu vida, que tu mejor amigo o amiga se fue, ¿verdad? Entonces, y está pasando esta situación, y lees la palabra del Señor, que es la que renueva nuestra mente, y ves la palabra del Señor que te dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios debe creer que Él es verdadero, que Él es cierto, que Él es tu creador, y que Él va a honrarte cuando tú creas eso. Entonces, cuando tú ves esa palabra y tú dices: ok, voy a caminar en fe, voy a caminar no por lo que veo, sino por lo que la Biblia, lo que Dios me está hablando, lo que mi Padre me está hablando, voy a creerle esa palabra y voy a creerle a Dios. No porque estoy viendo de que algo bueno está pasando, porque es muy fácil nosotros creerle a Dios cuando todo va bien. Es muy fácil creerle a Dios cuando nuestros amigos nos son fieles, cuando nuestro cónyuge nos es fiel. Amén. Cuando tenemos dinero en el bolsillo, todas estas situaciones, cuando todo va bien, cuando tienes la casa de tus sueños, cuando todo va bien y tus hijos están sanos, es fácil decir gloria a Dios. ¿Cierto o no cierto? Es muy fácil, lo es. Pero cuando viene el día difícil, o como dice, gracias, cuando dice el día, como dice la escritura, el día malo, entonces es ahí donde nuestra fe es probada. Por eso esta tarde les hablo con este tema. Aleluya. La fe probada. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, como les decía, es necesario que nosotros seamos probados, que nuestra fe sea probada. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, si lo escriben. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice así: porque la fe de ustedes, esta versión es Dios habla hoy. Si ustedes lo pueden leer en Reina Valera o la versión que ustedes tengan, pero esta es la versión Dios habla hoy. Es una versión donde tú lo puedes entender un poquito más práctico, ¿verdad? Entonces dice así la escritura, dice: porque la fe de ustedes es como el oro. ¿Como qué es nuestra fe como hijos de Dios? ¿Cómo qué? ¿A cuánto les gusta el oro? A mí no me gusta. Me gusta el oro blanco, pero no me gusta. Entonces, si nuestra fe, la Biblia, la escritura lo compara al oro, si nuestra fe, la Biblia lo compara a un oro, entonces sigue diciendo lo siguiente. Dice, escucha, nuestra fe es como el oro, dice, su calidad debe de ser probada. Su calidad debe de ser probada. ¿La calidad de qué? ¿Cómo es que se prueba el oro? ¿Tiene que entrar por el qué? Tiene que entrar por el fuego. Entonces dice por medio del fuego, dice, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro.
el oro en estos días, y cada día o cada mes o cada año va aumentando su valor. ¿Cuántos saben eso? Entonces Dios dice, la fe que tú tengas, escuchen, la fe que tú tengas, dice, cuando es probada, dice, tiene un gran valor, y tu fe es mayor que el oro, vale más que el oro en sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu fe está basada en ¿quién? Tu fe está basada en Dios. Y como tu fe está basada en el creador de todo, que lo es todo, que lo llena todo en todo, quien creó todo el universo, cielo, tierra y debajo de la tierra, o sea, He created it all, Él lo hizo todo. Por cuando tú le sirves a ese Dios, y el Señor te dice, tu fe va a ser probada como el oro, porque tu fe vale más que el oro. Entonces, como iglesia, como jóvenes, nosotros tenemos que apresurarnos a que nuestra fe crezca. Aleluya. Porque si tiene el valor de más de oro, eso quiere decir que, o en otras palabras, lo que Dios te quiere decir en eso es de que no importa que tú tengas o no tengas en el momento. No importa que, por ejemplo, tus padres te digan o no te digan te amo. No importa que tus pastores te den lugar en un servicio. Y no, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tú le crees a Dios, y por cuanto tu fe es probada y pasada por el fuego y tiene un valor más que el oro, entonces eso cambia las cosas. Sigue diciendo, el cual se puede destruir. ¿El oro se puede destruir, sí o no? Dice, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. O sea que hay una condición. Si tu fe resiste la prueba, si tu fe resiste por lo que estás pasando, entonces dice, vales más que el oro. Dice, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Aleluya. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos desean eso? Ser honrados por el Señor. Y no, una de las cosas más importantes que yo he aprendido en la edad que yo tengo es de que lo primero, lo principal como un hijo de Dios siempre va a ser tu relación con Dios. Amén. Tu relación con Dios. Hablábamos ayer que la fe sin obras es muerta, pero para tú aumentar tu fe, sí, obviamente tiene que haber escritura en ello, pero debe de haber al igual intimidad con Dios. Debe de haber intimidad con Dios. En otras palabras, forma más sencilla, relación con Dios. Para los jóvenes que tienen amigos, ¿cuántos, o digamos aquí en la iglesia, todo el mundo, quién tiene un mejor amigo? Alguien en quien puedan confiar, humano. Yo tengo un amigo, tengo varios amigos. Necesitamos amigos, iglesia. Sí. Me preocupa cuando nadie levante la mano. De verdad, ¿cuántos tienen amigos? Un amigo en quien puedan confiar. Obviamente el Señor, ¿verdad? Claro que el Señor. Pero yo, aunque tenga a mi esposa y mi amiga, yo necesito amigos. Yo necesito amigos. Tú como esposo, tú como hombre, tú como varón necesitas amigos. Igual las mujeres necesitan amigas. Necesitan, es necesario. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Entonces, como un amigo, es una persona a quien tú le puedes ¿qué? Confiar. Es una persona a quien tú le puedes hablar y decirle, mira, estoy pasando por esta situación. Espero que tu mejor amigo o amigo sea una persona que conozca del Señor, que te dé un buen consejo, ¿verdad? Pero debería de ser así, ¿verdad? Y si no, busca a alguien que sea así. Pero entonces, esa relación que tú tienes con un amigo es una relación de que al tú confiarle a esta persona, o de la forma que tú puedes confiarle a esta persona, es de que primeramente se conocen, ¿no? Mi nombre es José, mi nombre es Daniel, un amigo mío, Daniel. ¿Cómo te llamas? Y empiezan a charlar y pasa el tiempo y de repente salen y vamos a comer, no quiero hablar contigo y así. Y empieza esa relación, ¿verdad? Empieza esa relación poco a poco, y entonces a tal punto de que tú dices, wow,
es una persona en quien yo pueda confiar. Tu relación con el Espíritu Santo, tu relación con Dios es lo mismo. Tú debes de poder platicar con el Señor y que tú hables con el Señor y tú esperar para que el Señor te responda. En otras palabras, intimidad, tener relación con el Señor, intimidar con el Señor. Entonces, eso es lo que jóvenes, lo que yo les puedo decir, a relationship with God is what's more important. Una relación con Dios es lo que es más importante. It is what is most important. De todas las cosas que tú puedas ver o imaginarte, o de cualquier privilegio, ya sea de predicar, de subir a ministrar, yo te lo puedo decir como quien de niño, desde los 11, 12 años, comencé a ministrar al Señor en el altar con la guitarra y cantando. I can tell you that because I've been there. Lo que más importa siempre en tu vida, como joven, como adulto, va a ser tu relación con Dios. No más importante tu relación con tu esposo o tu esposa. Y la razón por la cual te digo eso, o tu amigo o tu amiga, porque puede que tú pases mucho tiempo con tu amigo o tu amiga o tu cónyuge, pero no pases tiempo con Dios. Y tú digas, bueno, las cosas van bien, y tal vez no estamos yendo a la iglesia, tal vez no estamos orando, o no estamos haciendo esto o lo otro, pero va a venir el día de ¿qué? El día de la prueba. Va a haber el momento donde tu fe va a ser probada. Y ahí es donde nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros necesitamos agarrarnos de la palabra del Señor. Porque si la palabra no ha renovado tu entendimiento, si la palabra de Dios no ha renovado como nosotros pensamos, porque la mayoría de nosotros, o la mayoría, vinieron del mundo y ya tenían sus 30 o más años, amén. Y entonces todo lo que usted aprendió en el mundo, ahora en la iglesia, en la casa del Señor, eso se tiene que cambiar. Tiene uno que renovar su entendimiento. Tiene que renovar eso. Renovar, ¿qué significa el renovar? Hacer de nuevo. Hacerlo de nuevo. Y entonces Dios, en el momento de la prueba, cuando el Señor nos pruebe, tenemos que estar preparados y listos. Jóvenes, va a haber un momento donde tu fe va a ser probada por tus amigos en la escuela, de que si te avergüenzas o no te avergüenzas. Yo recuerdo cuando era un poco más joven, porque sigo siendo joven, amén, porque sigo siendo joven. Entonces yo recuerdo en la escuela donde y los jóvenes me pueden entender, ¿a cuántos alguna vez les dio pena orar por su comida en la escuela? Está bien. Padres, cierren los ojos. Jóvenes, ¿a cuántos? Okay. Entonces, escuchen esto. Desde que estaba en middle school, en la secundaria, en la preparatoria, en high school, yo recuerdo que yo oraba por mis alimentos, ¿verdad? Y mis amigos me preguntaban si me quedaban bien así, porque la primera vez que tú oras dices, bueno, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Verdad? Tú eres joven y hay preguntas dentro de ti, tal vez no estás seguro de lo que tú estás pensando o lo que has creído. Y entonces yo me ponía a orar, sabía que tenía que orar. Y claro, el Espíritu Santo me guiaba, pero yo estando ahí lloraba y me preguntaban, ¿por qué oras? Y les decía, no, I'm Christian, esto que lo otro. Y entonces, de tal forma que ya llegando a high school, también mis amigos me conocían. Ellos a tal punto que sí se burlaban, claro que se burlaban. Y no va a decir, ya está orando el hermano otra vez. Pero en otras palabras, tal vez más vulgares, pero decían, ya va a orar otra vez. Pero escuchen lo que hace la fe y lo que hace el ser obediente a Dios. Right? Aunque ellos me veían así y yo oraba por mis alimentos todos los días y inclinaba mi rostro, llegó un punto donde uno de ellos me salió y me dice, ok, todos vamos a inclinar nuestro rostro porque José va a orar. Y esos mismos amigos que no conocían de Dios, pero que yo les era de alguna manera un tipo de ejemplo, ellos cuando tenían problemas, digamos, con sus padres,
o con otros amigos, o con la novia, porque así decían, hey José, let me talk to you. ¿Por qué? Porque sabían que podían confiar en mí. Sabían de que yo no me avergonzaba de quién yo decía que era. ¿Me entienden? Entonces, ¿a qué voy con eso? Es de que tu fe va a ser probada, joven, adulto, en tu trabajo. Porque hay adultos que también se avergüenzan de orar antes de los alimentos. Se los digo ya. Entonces, eso sucede. Pero si nuestra fe no aumenta, si lo que hemos llegado a creer o decimos que creemos no aumenta, la gente no va a saber quiénes somos. Porque como les decía a los jóvenes, anoche les decía, la fe sin obras es decir, tu fe debe tener una acción detrás de ella. Tu fe debe de atraer a gente a ella. Tu fe debe de accionar algo. Porque nuestro hermano decía, no recuerdo quién de los hermanos hoy decía, pero decía que somos luz. Que somos luz en las tinieblas. En otras palabras, si apagamos aquí todas las luces menos una y queda una sola, todo el mundo está buscando ¿qué? La luz. Porque quiere ¿qué? Quiere ver. Y es igual. Nosotros como luz, estando afuera o estando donde seamos, no tienes ni qué hablar. La gente luego te dice, yo trabajo en una propiedad y en esa propiedad hay de mantenimiento y hay gente que rentamos apartamentos y ahí estamos, ¿verdad? Yo recuerdo que mira mi segundo o tercer día en ese trabajo y me dice uno de los mantenimientos, me pregunta y me habla, me dice, oye bro, me dice, oye, ¿tú vas a la iglesia? Yo no le había dicho nada, yo no había hablado nada, pero me pregunta, me dice, ¿tú vas a la iglesia? Le digo, ¿por qué? No le dije que sí, ni era que me avergonzaba, le digo, ¿por qué? Dice, ¿nomás tú vas a la iglesia? Le digo, sí, soy cristiano, voy a la iglesia. Y me dice, por eso. Le digo, ¿cómo? ¿Por eso qué? Porque aunque yo realmente sé por qué lo dice, yo quiero ver qué está dentro de su corazón, qué es lo que él piensa, ¿verdad? Entonces me dice, no, es que tú eres diferente. Le digo, ¿cómo diferente? Dice, es que tú no dices lo que ellos dicen, tú no hablas como ellos hablan. Y cosas así, ese segundo o tercer día, se lo prometo, el segundo o tercer día lo dice así. Yo apenas lo había conocido y todo eso. Pero entonces así es nuestra luz, así debe ser nuestra luz. Que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, tengamos la confianza, escuchen, de quiénes somos. De quiénes somos, la autoridad como hijos de quiénes somos, de que cuando nosotros entramos a algún lugar y tenemos a Cristo en nuestro corazón, si la palabra del Señor dice que bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, entonces tú debes de creer que cuando tú entras a algún lugar algo sucede, algo tiene que suceder. That is faith, eso es fe, eso es creer, porque no lo estás viendo, porque con tus ojos carnales no lo vas a ver. Es fe, es certeza de algo que no has visto, pero convencido de que aunque no lo ves, está ahí. Dios está haciendo algo. Dios está obrando de alguna manera. That is faith, eso es fe, eso es fe. Y se aumenta tu fe solo por escuchar, escudriñar, ver la palabra del Señor. Y eso es lo que está pasando en nosotros hoy. Entonces nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, y lo que Dios empieza a hacer dentro de nosotros es que empieza a aumentar esa fe. Lo que antes tú no creías, ahora empiezas a creerlo, y entonces el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, empieza a ministrar y empieza a hablarte y dice, cree, solo cree, solo cree. Cuando la Biblia habla del grano de mostaza, está hablando de que no importa el tamaño de fe que tú tengas, porque la palabra del Señor también nos dice que a cada uno se nos dio una medida de fe. Hay una medida de fe, pero está en nosotros que esa medida crezca. Está en nosotros de alimentar a nuestro espíritu para que en nosotros eso crezca. Y eso es lo que Dios quiere. That's what God wants in us. For us to grow spiritually, que crezcamos espiritualmente, para que cuando pasemos esa prueba, cuando pasemos por esa situación, veamos la mano de Dios, veamos cómo Dios obra. Y aunque en ese momento, porque esto pasa, iglesia, aunque en ese momento Dios se quede en silencio y estés pasando una prueba, porque puede que hoy estás pasando algo,
Y aunque estés pasando por eso y tú dices, bueno, yo he orado, yo he confiado, yo he creído, yo te digo, sigue creyendo, porque no es por lo que tú ves. Es mejor que tú cierres tus ojos a la situación. Es mejor que tú cierres tus ojos y decir, no voy a dejar de ver lo que está pasando. Voy a dejar de, porque eso es lo que nos daña. Si la fe viene por el oír y escuchas a tus amigos que te hablan negativamente, o a un hermano de la iglesia, o a quien sea, y tú lo escuchas, vas a creerle más a él que a lo que Dios te dice en la palabra. ¿Sí me entienden? Porque la fe viene por el oír, sea de un lado o del otro. ¿Me entienden? Entonces lo que Dios quiere es que nosotros estemos preparados para cuando venga ese momento de prueba. Si vamos a la escritura, si vemos en la escritura en Génesis número 1, y vamos entrando ya de lleno en el mensaje, pero Abraham, ¿cuántos conocen a Abraham? La palabra del Señor lo categoriza como el padre de la fe. Y yo poniéndome a pensar en eso dije, bueno, padre de la fe, ¿cómo soy padre de la fe? No, Abraham fue alguien de que el Señor le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te mostraré. No fue una persona que no es que no tenía, él tenía y estaba donde estaba. Pero Dios le habla un día y le dice, sal de donde estás, de tu tierra, de tu parentela, ve al lugar donde yo te voy a mostrar. Y entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Esa fe empieza dentro de él. Y él empieza a creerle al Señor. Entonces toma el paso de fe, que aunque no sabía a dónde iba, que aunque no sabía qué le iba a pasar, él sale con su esposa y sale con el hijo de un hermano, no recuerdo su nombre. Amén, sale con él y va y le va creyendo el Señor. Y van pasando, no lo quiero alargar mucho, pero van pasando cosas en su vida donde él empieza a creerle al Señor. Entonces la vida del Hijo de Dios es así. La vida del Hijo de Dios es de que tú primero crees al Señor. Viene el Espíritu Santo y te redarguye y crees al Señor y eres salvo. Confiesas que Cristo es tu Señor y eres salvo. Y allí es donde empieza la fe dentro de ti. Y vas alimentándote y vas creyéndole la palabra del Señor. Y mientras vas creyéndole al Señor, entonces tu fe va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y llega un punto, para hacerse la corta, en la vida de Abraham, donde él es enriquecido, donde él tiene bastante. Ya había salido de Egipto y tenía bastante, ya era una persona rica, tenía su esposa, tenía criados, tenía criadas, tenía mucho. Y entonces de repente el Señor viene y le dice, te voy a dar herencia, te voy a dar un hijo. Y ustedes conocen la historia de lo que pasó, que el Señor le da un hijo y Sara, al Señor hablarle, se ríe diciendo, no hombre, otra vez voy a tener placer con mi esposo, otra vez voy a poder estar con mi esposo. Y entonces eso sucede y el Señor finalmente le da a su hijo. Le da a su hijo y su nombre se llamaba Isaac. Y después pasa un tiempo, y ahí es donde yo quiero llegar, en la palabra del Señor en Génesis capítulo 22 versículos 2 y 3. Después de que Dios le da un hijo y su nombre es Isaac, Génesis capítulo 22 versículos 2 y 3 dice lo siguiente: y dijo, esto es Dios hablándole a Abraham, right? Una mañana le habla Dios a Abraham y le dice estas palabras. Le dijo Dios, dije, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Pero imagínense eso, número uno, con lo que Dios te da. Dios te prueba con lo que Dios te da. Pueden decirlo conmigo: Dios me prueba con lo que Él me da. Una vez más, Dios me prueba con lo que Él me da. Entonces, ¿qué le había dado Dios a Abraham? Le había dado su hijo. Y entonces, de repente, Dios probando a Abraham le dice:
le dice, levántate, le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. ¿Cuántos tienen solo un hijo aquí? Levanten la mano. Adultos. Solo uno. Imagínense ustedes que Dios les pide, le dice, dame a tu único hijo. El único hijo que tú tienes. Pero lo que a mí me mueve, o lo que yo veo en la escritura de lo que hace Abraham, es lo que más me impresiona de esto. Porque él dice lo siguiente, dice, a Isaac, a quien amas, escucha, y vete a tierra de Morá, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Right? Entonces se ve a este monte y al lugar donde yo te voy a decir, ahí quiero que tú me lo sacrifiques. Y entonces escuchen esto, escuchen lo que dice Abraham, escuchen. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Dice ahí que Abraham lo pensó. Dice ahí que Abraham habló con su esposa. Porque ¿qué le hubiese dicho a su esposa cuando le hubiese dicho a Abraham, oye, Dios quiere que le demos al hijo que nos acaba de dar? ¿Qué hubiese dicho a la esposa? Esposas, ¿qué hubiesen dicho? ¿Me entienden? Entonces lo que hace Abraham es que simplemente es obediente. Ahora, ¿cuántos de nosotros, después de que Dios nos ha dado algo monetario, algo físico, una tienda, un carro, lo que sea, te lo acaba de dar hace 1 año, 2 años, el tiempo, pónselo tú, de repente el Señor te dice, dáselo a la hermana? El primer cheque del negocio que acabas de emprender, y te dice el Señor, dalo a la iglesia, o dáselo al tal hermano. ¿Qué es lo que primero que uno piensa? Dice, no, pues esto no es de Dios. ¿Para qué Dios me va a dar algo para después quitarme? ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto? Somos humanos y así queremos pensar. Aunque el Espíritu ya está tocando a nuestra puerta diciendo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Pero entonces Abraham lo que hace, dice que él se levantó muy de mañana y dice, y albardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Le pregunto algo, el tema de la campaña es ¿qué? ¿Ustedes creen que Abraham dudó de esa palabra? Yo le había prometido de que de él saldrían naciones, de que no lo podría contar. Le dijo, ve a la harina del mar, y se ve las estrellas de los cielos, así de como son innumerables son, así te daré yo a ti. Ahora Dios le pide a su único hijo. ¿Será que él dudó de la promesa de Dios? ¿O será que él simple dijo, como dijo Job, Jehová quitó sea el nombre de Dios bendito? Por algo se le nombra el padre de la fe. Y les explico por qué. ¿Por qué se le nombra el padre de la fe? Se le dice el padre de la fe por lo siguiente. ¿Cuántos son padres aquí? La fe que nosotros como padres tengamos va a ser traspasada a nuestros hijos. Escuchen muy atentamente lo que les estoy diciendo. La fe que tú como hijo de Dios, como cabeza de hogar, tengas, va a ser traspasada a tus hijos. Si tú no crees que Dios puede hacer todo lo que la palabra de Dios dice que Él puede hacer, entonces tus hijos tampoco lo van a creer. Si nosotros como padres creemos a medias de lo que Dios promete a nosotros, nuestros hijos van a ser iguales. Él se llama el padre de la fe porque, escuchen, cuando Moisés estaba, cuando Jehová le habló a Moisés y él vio la zarza encendida, le dijo Jehová, le dijo el Señor, le dijo, yo soy el Dios de ¿quién? De tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Eso qué quiere decir? Dice, yo soy el Dios de quien Abraham le creyó, y porque Abraham le creyó, Isaac le creyó, y porque Isaac le creyó, Jacob le creyó. Entonces por eso él fue el principio, él fue el padre de la fe. Ahora nosotros, tú y usted y yo somos padres de fe. Somos padres de quienes podemos trasladar esa fe a nuestros hijos.
Por eso es tan importante y tan vital que tú como joven le creas a Dios. Y es más, voy aún más allá, de que si tus padres no están convencidos completamente como joven de lo que Dios dice en su palabra que Él puede hacer, tú sigue creyendo. O si tus padres no conocen al Señor, pero tú estás buscando del Señor y tú estás orando por ellos, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque esa fe que tú tienes, así como se la fue transmitido a Timoteo por su madre y su abuela, así se te va a ser transmitido a ti esa fe. Tú créele a Dios. Tú créele a Dios. Debemos de creerle a Dios. Y entonces Dios habla a Abraham y Abraham simplemente le obedece. Yo creo que él no dudó, en lo personal, que él no dudó. Y él sabía tal vez lo que su esposa le iba a decir: estás loco, ¿cómo vas a dar al hijo? Dios tal vez ella hubiese pensado, él no sabe lo que... Tal vez pregúntale de nuevo. Él no esperó, él no lo pensó, él se levantó de mañana, fue y lo hizo. Gloria a Dios. Y por la fe de él fue contada. Y la fe de él fue contada. Y Dios honró esa fe. Y hasta el día de hoy se le es llamado el padre de la fe. Porque por cuanto él creyó, sus hijos creyeron. En cuanto tú creas, joven, tus hijos van a creer. Yo no sé cuántos jóvenes aquí piensan casarse alguna vez. Yo recuerdo que yo cuando era joven oraba por mi esposa sin tenerla y oraba por mis hijos. Y mi esposa sentía que cuando nos casamos orábamos por nuestros hijos. Entonces la fe de Abraham fue probada. La fe de Abraham, tu fe va a ser probada. Aun cuando Dios te haya dado algo, tal vez Dios te lo pida de nuevo. Va a haber cosas que Dios va a decir: te di esto, pero ahora quiero que lo des. Ahora quiero que me lo ofrezcas. Y muchas veces es algo que nosotros queremos mucho. Porque Dios le dijo a Abraham, a tu hijo, a tu único, aquel que amas. No era cualquier hijo, él tenía más de un hijo, pero Dios le dice único. Había otro hijo que él tenía, pero él dice: tu único, quiero a Isaac. Quiero a Isaac, porque yo sé que él lo ama más. ¿Qué es lo que tú amas más? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Si nosotros queremos que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca, debemos de creerle, no importa la prueba o de qué manera Dios pruebe nuestro corazón. ¿Dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando hay fe hay promesa de Dios. Número 2, en las dificultades de nuestra vida, Dios va a probar nuestra fe a través de dificultades de nuestra vida. Sí, a veces, número 1, Dios te va a pedir algo que tú más amas. Pero número 2, también Dios a veces te va a pedir, o Dios te va a probar tu fe a través de las situaciones en tu vida. Dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Traducción al lenguaje actual lo dice así. Yo sé que tal vez estén leyendo la Reina Valera, pero la TLA, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así: hermanos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Ustedes deben sentirse muy felices. Escuchen, porque esto es difícil. Sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿Cuántos aquí se sienten felices cuando están pasando dificultades? ¿Por qué? Porque vemos con nuestros ojos. Y no le tenemos que creer a nuestros ojos. We can't believe our eyes. Not always, no siempre. Entonces sigue diciendo así. Dice así, cuando su confianza en Dios o su fe en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. ¿Qué es lo que aprendemos a través de las dificultades? Número 1, aprendemos paciencia y aprendemos a soportarlas. Nuestra fe es aumentada y con más fuerza podemos hacerle frente a las dificultades. Sigue diciendo: por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Hablemos de Job.
Job, como les decía hace un momento, era alguien que igual era rico. Dice que donde él era el más rico. Digamos que aquí en Estados Unidos, en esta área de aquí, ¿quién es el más rico? ¿Alguien sabe? Nosotros que estamos en Cristo, ¿verdad? Pero monetariamente, ¿quién es el más rico? Era antes el mexicano. ¿Cómo se llama el mexicano? Carlos Slim. No sé si él sigue siendo el más rico. Está Bill Gates. Pero imagínate a alguien como Bill Gates o a alguien como Carlos Slim que le sirva al Señor y que tenga todo lo que él tiene. Un Bill Gates que levantó las computadoras desde hace tiempo y es millonario. Y entonces imagínate que un joven es así, tiene mucho. Dice la palabra del Señor que él a diario se levantaba y ofrecía sacrificios a Dios por si acaso sus hijos le habían fallado a Dios. Tal era su fe. Y entonces dice la palabra del Señor que sus hijos eran hermosos, que él tenía mucho, y ahí nombra la cantidad o los miles de ovejas y de tanto ganado que él tenía. Pero un día, digan conmigo, un día vino la prueba, fue probada su fe. Y entonces me asombran las palabras de este hombre, porque de repente le quitan a todos sus hijos, de repente le quitan a todos sus criados. O sea, me dijo Bill Gates, de repente le quitan la compañía, sus hijos mueren de repente en un crucero, digamos, mueren todos sus hijos y de repente solo le queda la esposa. Solo le queda la esposa, ¿verdad? Mueren sus criados, muere su compañía, muere todo, absolutamente todo fue llevado. Los únicos criados que sobrevivieron fueron los que les fueron a dar la mala noticia. Oye, murieron tus hijos. Oye, se llevó todo tu ganado. Oye, todo el mundo está muerto. Todo. Y de repente dice estas palabras. Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así habla. Así como que, de todos modos, Dios me lo dio, Dios me lo puede regresar. ¿Cuántos pueden decir yo tengo esa fe? Por fe diga amén. Por fe diga amén. Es creerlo aunque no lo ves, aunque ahorita tal vez no lo ves y no lo estás creyendo ahora. Pero va a haber el momento donde tal vez Dios no te pruebe de esa manera, donde te quita a todos tus hijos, todo lo que tienes, y te dejes solo a tu esposa. Y para más acabalar, ¿verdad? Dicen los mexicanos, ¿sí? Para más acabalar, viene su esposa y le dice: maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras, ¿qué más te queda ya? Olvídate de tu Dios y que mueras tú también. ¿Para qué? Eso nos dice algo, que Dios a veces usa a la familia, que el diablo usa a la familia para querer hacernos daño. ¿Cierto o no es cierto? Entonces Dios lo prueba de esa manera. Dios le dice algo. Pero tú sabes que para el Hijo de Dios, escuchen, para el Hijo de Dios, la palabra nos enseña que todas las cosas todas las cosas nos ayudan a bien aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos son llamados con un propósito? Somos llamados con un propósito. Y entonces, en medio de la fe, en medio del creer, lo que más yo tomo de esta vida o de Job, de estos capítulos de Job, es lo siguiente: que al final del camino, al final de todo lo que él pasó, Job 42:5, él dijo lo siguiente, y me impresiona bastante, y creo que a usted también le va a impresionar. Job capítulo 42 versículo 5, escríbanlo si gustan, la traducción al lenguaje actual y la Reina Valera lo dice así. Dice: de oídas te había oído, visto. De oídas te había visto y ahora mis ojos te ven. Te había oído y ahora mis ojos te ven. En otras palabras, traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: lo que antes sabía de ti, escuchen, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado.
¿Qué es lo que te cuentan? Si tú eres niño y creciste en el Evangelio, tú entiendes esto. Porque tus padres te hablaban de Dios, tus padres te hablaban de Cristo, pero tú no lo conocías, tú no lo veías, tú no entendías ni tenías una relación con Él. Entonces Job dice estas palabras, dice de oídas me habían contado de ti, traducción al lenguaje actual, dice así, dice, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Hago unas preguntas. ¿Conocí a Dios? Sí. Pero de oídas. Solamente por leer, solamente porque se le fue transmitido por sus padres, tal vez. Pero él sabía de que había un Dios y él temía a Dios. Dice la Biblia que él era temeroso. He feared God. Él respetaba a Dios. Y entonces era un hombre así que respetaba y honraba al Señor. Y entonces este hombre dice, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Dice, pero ahora mis ojos te han visto y han llegado a conocerte. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ahora antes te conocía y hacía sacrificios a ti todos los días y de repente me pasa esto y ahora te conozco más? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al principio les dije que es necesario que la fe de los hijos de Dios sean probadas. Porque solo así llegas a conocerlo más. Solo así llegas a conocer y Dios te puede llevar hacia donde Dios te quiere llevar. Solo así vas a obtener el propósito para el cual Dios te ha llamado. Solo así Dios va a cumplir lo que Él comienza. Solo así tú puedes creer en la palabra del Señor cuando dice que la obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar en ti. La obra, el propósito de Cristo, el llamado que Dios tiene en ti, Él la va a perfeccionar. He's going to come to pass. Tú dices, no, pero me está pasando esto, me está pasando lo otro. Have faith, ten fe. Ten fe. Cierra tus ojos y dile, Señor, te voy a creer. Cierra tus ojos y dile, Señor, aunque pase lo que pase, te voy a creer. Señor, aunque por un tiempo no me hables, te voy a creer. Aunque por un tiempo no vea tu mano, no vea que alguien, los hermanos, porque a veces Dios hace esto en nosotros, nos aparta de todo el mundo y nadie te llama, escucha, nadie te llama, nadie te da una palabra de aliento, nadie te dice échale ganas o nada de eso. Y pareciera que todo el mundo te abandonó y te sientas así. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere a solitas. Dios te quiere que estés solo con Él, que tú aprendas a solo creerle a Él. Porque líderes, si no hay jóvenes, ¿qué piensas? Pastores, ¿qué piensan cuando de repente no llega a la iglesia? Hay promesa. Veamos a la promesa de Dios. Para ti, joven, hay promesas para ti. Vea lo que Dios quiere hacer. Ve the big picture. Ve la foto grande de lo que Dios va a hacer, no lo que está pasando en el momento. Si Dios te ha dicho, yo voy a hacer esto, Él lo va a hacer. La palabra del Señor lo dice de esta manera, dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se ha arrepentido de lo que Él ha dicho que va a hacer con tu vida. Él no se ha arrepentido de lo que Él ha dicho que va a hacer en tu negocio, va a ser en tu empresa, va a ser en tu ministerio, va a ser en tus hijos. Tienes que ver con ojos espirituales. Tenemos que ver lo que no con ojos espirituales y no con lo que nuestro físico ve. Nuestros ojos no mienten. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Aleluya. Digan conmigo, aunque no haga nada. Número 3, aunque no haga nada. Hablemos de unos jóvenes. En Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos terminando. Esta historia me impresiona bastante. Daniel 3, 17 y 18. Estos eran unos jóvenes que habían sido sacados de su pueblo a una corta edad
Y el rey en ese tiempo que gobernaba en ese momento en Persia, los usaba para que ellos, como personas sabios, y la Biblia dice que ellos fueron personas que el Señor, que por cuanto le servían al Señor y conocían al Señor, tenían gracia, hallaban gracia aún de la gente que no los veía. Nosotros, como hijos de Dios, hallamos gracia en los ojos de nuestros patrones. No saben ellos ni lo que ven, pero saben que pueden confiar en un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ellos tenían posiciones altas en el gobierno. Sadrach, Mesach y Abednego, que sus nombres fueron cambiados, ¿verdad? Pero dice la historia de que hubo un momento donde el rey construyó una estatua y el rey hizo un edicto, y el edicto decía de que si al sonar todos los instrumentos, todo el mundo no se para lo que esté haciendo, se posta y adora a ese Dios, ¿qué iba a pasar? Iban a ser echados en el horno de fuego. Entonces, al oír eso, Sadrach, Mesach y Abednego, aunque eran personas muy altas en el gobierno, digamos ahora en Estados Unidos, las personas altas en el gobierno son los senadores, personas así, el vicepresidente. Y entonces dice la Biblia de que ellos no se postraron. Y fue el chismoso a decirle al rey, ¿verdad? Que siempre hay un chismoso. Y dice que él va al rey y le dice: mira, cuando hiciste la ceremonia de que se postraran y hicieran esto y lo otro, no se postraron. Y dice el rey: tráiganmelos acá. Dice el rey: tráiganmelos acá. Y lo que más me impresiona es lo que le contestan estos jóvenes. Ellos estaban seguros en quién habían creído. Ellos no dudaban de lo que Dios les había dicho que iba a hacer, ni lo que Dios estaba haciendo. Ellos sabían que un tiempo ellos iban a estar en ese reino sirviendo a ese rey, pero que un día iban a ser regresados a su tierra natal. Y entonces la Biblia dice esto en Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18. Reina Valera dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Qué es lo que le estaban diciendo a ese rey? Le estaban diciendo al Dios al que nosotros le servimos. Si en este momento te estamos sirviendo a ti, rey, como en tu reino, en tu gobierno, pero él les dice: nosotros estamos sirviendo a un Dios más grande, más poderoso. Y entonces él dice: al Dios al que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Ellos estaban convencidos de que Dios puede hacer lo que Él quiere porque Él es Dios. Ellos sabían a quién le habían creído. Pero Él sigue diciendo la Escritura: y de tu mano, rey, nos librará. Había una seguridad, una certeza, había una fe dentro de ellos que no se conmovía. Y ellos estaban convencidos de que: y de tu mano nos librará. De tu mano nos librará. Sigue diciendo, dice y si no, digan conmigo: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aunque Dios no haga nada, aunque te quiten el trabajo, Dios tiene algo mejor. Aunque te expulsen de la escuela por creer en Cristo, Dios tiene algo mejor. Amén. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Ahora, estos jóvenes, te pregunto, ¿fueron librados o no fueron librados? ¿Fueron librados o no fueron librados? Dice la Escritura que el rey dijo: él dice: yo había puesto a 3. Dice que en ese momento los ató, encendió el fuego de ese horno 7 veces más, de tal manera que cuando lo abrieron los guardias se quemaron, y los aventó ahí adentro. De repente va viendo dentro del fuego que había más de 3. Que habían 4, y ese es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era ese? ¿Quién podría haber sido ese? Era Dios mismo con ellos. Era el Señor mismo con ellos. Dios los había librado, Dios los estaba librando. Pongámonos de pie, iglesia. Cuando nuestra fe es probada, Dios premia esa fe.
Leímos anteriormente de que Él es galardonador de los que le ¿qué? De los que les ¿qué? De los que le buscan. No por el privilegio, no solamente por el milagro, sino porque Él es Dios. Aquellos que ya tienen algún tiempo en el Evangelio, no me dejan mentir. Tú sigues ahí por la fidelidad de Dios, no por la tuya. No porque nosotros hemos sido fieles, sino porque entre más lo conoces y más pasas situaciones, tú vas viendo de que Él es fiel y tú como que apenas más. Pero Dios es fiel. Quisiera terminar con este versículo en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2 dice: fijémonos, esta es Dios habla hoy, dice: fijémonos nuestra mirada en Jesús. Escuchen, pues de Él procede nuestra fe. ¿De quién? ¿De quién procede nuestra fe? Where does our faith come from? De Cristo, en Jesús. Dice: pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Aleluya. ¿Quién perfecciona nuestra fe? Dios nos va a probar para perfeccionar día tras día nuestra fe. Dios nos va a probar para que nosotros podamos ver la mano de Dios. Aleluya. Y iglesia, aunque un día tengas todo y seas prosperado, y sea como dijo Pablo: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y tú seas esa persona prosperada en tu alma. Y porque tu alma es prosperada, todo tu alrededor es prosperado. Aleluya. Porque de repente el Señor decida probarte en todo. Aleluya. Ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos de las cosas de Dios. Debemos de agarrarnos de la mano de Dios, creerle a la palabra del Señor. Inclinemos nuestros rostros, medita lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Dale gracias por un momento. Dale gracias por un momento. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él fue el que al principio te dio la fe para creer a través de su Espíritu. Él fue el que al principio te dio la fe para creer. Él es el que la va a perfeccionar, iglesia, jóvenes. He's going to help you grow. Él te va a ayudar a crecer. Él te va a ayudar a que cuando te estanques tú te puedas levantar. He's going to help you. He's going to be there for you. He's done it in my life. He's going to do it in yours. Él lo hizo en mi vida. Yo sé que lo va a hacer en tu vida. Levanta tus manos. Dale gracias. Solo dale gracias. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hablado en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor, a tus promesas, Señor. Eres fiel, Señor, a lo que tú hablas de ella. Y tú vas a perfeccionar nuestra fe, Señor. Gracias, Señor, porque haremos cosas
Señor. Sea exaltado. Adoremos al Señor juntos.